Bienvenidos al primer episodio de Estado de Opinión. Soy Arturo Vargas Benavides y hoy nos convoca una conversación necesaria sobre la coherencia dentro del ejercicio público. Nos acompaña el sociólogo Salvador Quispe, un líder cuya trayectoria desde el Congreso Nacional, la Prefectura de Zamora Chinchipe y la Asamblea Nacional ha estado marcada por la resistencia, la gestión de la minga y el alto costo de sus posturas. Salvador, gracias por aceptar este espacio para desmenuzar lo que significa fiscalizar y proponer un modelo distinto en un país que a veces castiga la lealtad a los principios. Bienvenido a Estado de Opinión. Muchas gracias, Arturo. Me agradezco por invitarme a su programa Estado de Opinión, su primera edición. Felicitaciones a los emprendedores, a los creadores. Para mí es un gusto siempre compartir mis opiniones, mis experiencias, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras propuestas, así que muy contento de compartir con ustedes ahora en Estado de Opinión. ¿Quién es Salvador Quispe? Salvador Quispe es un zaraguro, como nosotros solemos decir en nuestro entorno, un runito común y corriente, ¿no? Ya pueden imaginarse, yo vengo de una familia de campo, una familia de zaraguros, una familia que se ha dedicado desde sus ancestros a la agricultura, la ganadería. Yo he crecido en ese entorno. Yo soy nacido aquí en el bosque amazónico, en Piums, en Zamora Chinchipe. He vivido buena parte de mi vida en la serranía. Por eso me considero amazónico y al mismo tiempo serrano, ¿no? Para mí es una golosina comer papas con cuy y al mismo tiempo también es una golosina comer el chontacuro de la Amazonía. O sea, ese es Salvador Quispe, ¿no? He vivido en los chaquinanes de la serranía, pero también he surcado por los caudalosos ríos como el Nangariza, por ejemplo, en una canoa. Entonces, Salvador Quispe quizá es una experiencia amazónico serrano, en todos los aspectos, ¿no? Cualquiera me ve así, piensa que vivo en la sierra, pero no, yo soy de acá. Ahora estoy así porque estoy en este ambiente, pero mañana me voy a la finca y entonces tengo que protegerme de los moscos, me pongo mi pantalón largo, mis herramientas de campo. También he participado en los asuntos públicos, políticos, organizativos. Me gusta compartir con la gente, por eso yo siempre he hablado de la minga, en la minga para todo, ¿no? Yo aprendí en la comunidad la minga para sembrar y cuidar el maíz, el cacao. Luego pienso que en los temas públicos también se debe trabajar junto, más allá de las diferencias, se debe unir para poder enfrentar las necesidades y los problemas que se tienen. Por eso yo creo que es totalmente aplicable la minga también en el sector público. Salvador Quispe es eso, ¿no? Un compañero. Gracias a Dios he podido ir a la escuela, he podido ir al colegio, he podido ir a la universidad, he tenido mis experiencias en el Ecuador, en el extranjero, tanto en la universidad, tanto ya en los otros quehaceres. He estado muchas veces fuera del país, en muchos lados del mundo, compartiendo mis experiencias, aprendiendo también. Salvador Quispe es una persona que ha logrado hacer experiencia en el sector público. Creo contar con un poquito de experiencia en eso. Pero Salvador Quispe sigue siendo el compañero del campo. Cuando tengo mis obligaciones públicas, obviamente tengo que dar el tiempo para hacer las cosas bien, junto con la gente. Pero cuando no tengo responsabilidad pública, yo me dedico a mi yaculoma. Yaculoma es mi huerta, es mi finca. Creo que uno tiene que ir más allá del discurso. Uno en el discurso, pues no puede ser de otra manera. Uno tiene que compartir el mensaje de la necesidad del respeto a los derechos de la naturaleza, los derechos del agua, el cuidado del bosque, frente al cambio climático, a todas estas cosas, ¿no? Hay que cuidar la naturaleza, pero no nos podemos quedar solo con el discurso. Por eso, cuando no tengo responsabilidad pública, usted puede ver mis manos llenas de callos, porque me dedico a sembrar. Y eso me encanta, ¿no? Eso me llena, eso me hace un ser activo. Me dedico a sembrar, me dedico a cuidar, a podar, a limpiar la maleza. Yo soy un hombre
de pueblo, un hombre de campo, un hombre que le encanta la huerta, mis plátanos, mis plantas, mis frutas, mis animales, mi maíz, etcétera, etcétera. Así que ese soy yo, ¿no? Cuéntenos un poco más sobre el activismo político desde que inició desde el Ecuarunari, la CONAIE, hasta llegar a puestos públicos y cargos muy importantes dentro del Congreso Nacional, dentro de la Prefectura de Zamora Chinchipe y la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que mi camino político empezó mi madre y mi padre, cuando yo era demasiado niño. Ellos siempre fueron parte de las estructuras de las organizaciones de base. Mi madre fue una dirigente de las mujeres en San Lucas. Mi padre, entre otras cosas, fue el presidente de la Organización del Pueblo Saraguro en Loja. En aquella época vivíamos en la sierra. Entonces yo andaba detrás de ellos, viendo, oyendo, acompañando, de niño, jugando, haciendo bulla seguramente. Yo creo que por ahí entró todo esto, ¿no? Ya ha pasado el tiempo. Cuando vivíamos en el Alto Nangariza, era la necesidad de tener una carretera, porque nos tocaba andar solamente en canoa por el agua y eso era un riesgo terrible. Y uno soñaba, ojalá algún día alguien nos haga esta carretera. Y la vida me llevó, me tocó hacer a mí mismo. Más tarde creamos aquí la Federación de Saraguros en Zamora Chinchipe, estoy hablando del año 92. Me pusieron de dirigente, gracias a mis compañeros. Desde esa época empecé a hacer presencia un poquito más hacia lo colectivo, ¿no? Luego la universidad, ahí también, Universidad de San Francisco de Quito, donde logré hacer muchas amistades, aprendí muchas cosas. Me mandaron a los Estados Unidos a estudiar allá, gracias, ahí también aprendí, regresé, me pusieron de vicepresidente de Ecuarunari. Por algunas cuestiones llegué a ser presidente de Ecuarunari en el año 99, 2000. Nos tocó enfrentar los problemas que vino con Maguad, el feriado bancario, el salvataje bancario, nos tocó enfrentarlo y tuvimos que echarlo a Maguad. Todo eso me ayudó para que yo siga madurando el quehacer político. Y recién en el año 2002, ¿no? Mis compañeros de aquí de Zamora Chinchipe me pidieron que sea su diputado. Más allá de que yo no quería mucho, porque yo hasta ahora la Asamblea Nacional es súper mal vista, eso todos sabemos. Y nosotros éramos muy críticos del entonces Congreso Nacional, yo no quería, pero bueno, ese fue el mandato de nuestras organizaciones, tuve que asumir. Por ahí empecé a hacer ya más como por elección popular, pero mi participación organizativa y política, eso viene desde niño, ¿no? Bonitas experiencias de diputado, más allá de lo que se puede hacer adentro del recinto legislativo. Ese es otro espacio donde se dice una cosa y los resultados casi no se sienten, no se ve y la gente tiene razón para criticar. Pero desde afuera también se pueden hacer cosas. Me acuerdo que hicimos unas luchas por el bien de la provincia. Luego se vino la prefectura. Esa es una experiencia lindísima, ¿no? Lindísima, lindísima. Yo agradecido con mi churonita, con Dios, agradecido con mi pueblo zamorano chinchipense. Me dieron la oportunidad de ser 2 veces su prefecto. Estuve 10 años, en esa época el periodo era de 5. Pudimos trabajar en distintos temas, vialidad, tanta falta nos hacía la vialidad, en temas productivos, se ha encaminado bastante, veo que la provincia ha dado pasos importantes en materia productiva, en buena hora. Entonces, eso me ha dejado una bonita experiencia. Me siento una persona realizada, no cumplido todavía todo porque creo que hay muchas cosas que hacer. Seguiremos en este trayecto, en este caminar político, organizativo, pero me siento muy contento, muy agradecido con Dios por todo lo que se ha podido hacer, tanto de diputado, luego de prefecto y luego de asambleísta, ¿no? Aunque como bien lo has dicho en tu pregunta, ¿no? Que se siente también los costos y estas cosas, ¿sí? La política es complicada, la política no es nada fácil. Por reclamar, alguna vez fui encarcelado, por reclamar,
alguna vez, y varias veces, pero una vez que se hizo más público, fui arrastrado, golpeado, y más que los golpes que me dieron en agosto del año 2015 en la esquina de la Plaza de Santo Domingo en Quito, más que esos golpes físicos, lo que me molesta es la mofa como hacen los mismos que me golpearon, ¿sí? Los mismos correístas que me golpearon, después se burlan desfigurando lo que pasó. Me gustaría que, digamos, se haga énfasis en que nos cuente todo lo que sucedió en agosto de 2015. Nosotros luchamos por varios temas, entre otras cosas, no estuvimos de acuerdo con la reelección indefinida que proponía el entonces presidente Rafael Correa. Y no estuvimos de acuerdo porque hay una contradicción. Ellos siempre, hasta ahora mismo les escucho en el discurso, ¿no? Este rato, estamos hablando ya 2026, y si uno ve los discursos que ellos están diciendo frente a la minería, están totalmente en contra de la minería, ¿no? Y es más, ahora dicen que nos llaman al Pachacuti a luchar contra los proyectos mineros. ¿Acaso no se acuerdan que ellos fueron los que impusieron toda la política minera en este país? Venían con el discurso de que iban a recuperar la patria. Y cuando nos dimos cuenta, la cordillera del Cóndor estaba entregada para los canadienses, para los chinos. Y no solamente la cordillera del Cóndor, son más de 4 millones de hectáreas del territorio nacional que entregaron para las empresas noruegas, empresas australianas. Son las dueñas de nuestras lomas, de nuestras montañas, gracias a la ley de minería que aprobó Correa en el año 2008, diciembre 2008, y entró en vigencia en enero del 2009. Entonces, esas contradicciones no se puede permitir. ¿Cómo es que vienen con el discurso de que primero el ser humano, luego el capital? Y cuando la gente reclamó el respeto a la comunidad de San Marcos y el respeto al ser humano, mandaron los militares y mandaron la maquinaria para tumbar las casas de la gente y para privilegiar los intereses económicos y el capital. Entonces, por esas cosas y tantas otras, nosotros no estuvimos de acuerdo con la reelección indefinida, ¿no? Porque él hablaba de los derechos, por ejemplo, los derechos. Pero yo me acuerdo claramente, yo fui diputado desde el año 2002 y la derecha ecuatoriana luchaba por penalizar la lucha social, a cuento de endurecer las penas frente a la delincuencia. El Partido Social Cristiano, por ejemplo, desde el 2002, ante nuestra presencia, porque yo ya era diputado, luchaban por penalizar la lucha social. Y nosotros no se lo permitimos. Y no pudo la derecha ecuatoriana calificar de penal la lucha social. Llega Correa y en el año 2012-2013 aprueban lo que se llama hoy el Código Penal Integral, el COIP, y en el COIP Correa, bajo el discurso de la izquierda y de los derechos y todo, logra poner en el Código Penal que la lucha social es terrorismo. Y ahora cuando luchamos defendiendo los derechos, gracias al COIP de Correa, nos califican de terroristas. Lo que la derecha no pudo hacer, lo logró hacer Correa bajo el discurso de ser disque un gobierno, ¿cómo se llaman ellos? Progresistas. Entonces, todas esas cosas hizo que nosotros digamos, no, señores, no estamos de acuerdo con esos engaños y por lo tanto no estamos de acuerdo con la reelección indefinida. Y como ellos querían imponer la reelección indefinida, y yo era prefecto en esos días, aquí dijimos, no nos vamos a quedar cruzados de brazos para que ellos impongan sus leyes, se perennicen en el poder y sigan castigando al pueblo cuando el pueblo reclama el respeto a sus derechos. Por eso nos encaminamos en una marcha en agosto del 2015 desde Tundaimi a Quito. Llegamos a Quito y gracias nos apoyó la gente. Hicimos todo lo que hicimos, claro que me costó a mí la golpiza que me dieron, pero logramos frenar la reelección indefinida. Por eso ya Correa terminó su periodo en el 2017 y no pudo más. Y después por los problemas que él mismo ha hecho, ahora está lejos, está en su escondite. Nosotros seguimos caminando por las calles del Ecuador con tranquilidad. Entonces esa fue una lucha así por esa decisión. También habían otras razones
la defensa del agua, la defensa de los derechos de la naturaleza, todo eso era parte, la defensa de la libertad de expresión, ¿sí? Para esa época, Fausto Valdivieso, que era un periodista que denunciaba estas cosas, lo mataron. Entonces, no, y no solamente era Fausto Valdivieso, habían otras periodistas, también ya falleció una periodista que le calificaban de gordito horroroso, etcétera, etcétera. Entonces había que luchar reclamando el respeto a la libertad de expresión y todos los derechos. Así que todo eso se hizo. Yo muy agradecido con el pueblo ecuatoriano porque nos apoyaron con firmeza, con fuerza. Esa era la minga por los derechos, más allá de los costos que nos tocó, ¿no? Ha pasado un montón de cosas. Andaban buscando la quinta pata del gato. ¿Qué come Salvador Quispe? ¿Dónde duerme Salvador Quispe? Para querer después desfigurar, desconfigurar y ridiculizar nuestra lucha. Pero por encima de todo eso, hemos logrado resistir y aquí estamos. En agosto de 2015 todos fuimos testigos de fotos que se hicieron virales, hasta usted mismo publicó una foto dentro de su red social Facebook. Nos gustaría que nos relate un poco de todo lo que pasó esa noche. Creo que fue 15 de agosto, no me acuerdo bien la fecha, pero estuvimos en la plena esquina de la Plaza de Santo Domingo, Guayaquil y Mejía me parece que es. Estaba la policía, había 3 cordones de policías y nosotros del otro lado. En una lucha pacífica, yo estaba con mi tambor, ahí dando el mensaje de no más reelección indefinida y esas cosas, ¿no? Y con mi tambor. Pasaron algunas cosas cuando acordé, alguien vino y me empujó. Y la policía, en vez de cerrarse y no permitir que yo traspase la fila de la policía se abrió y alguien me empujó y me permitió que yo entre detrás de la policía. Entonces estaba previamente planificado, ¿no? Porque de lo contrario, yo podía estar ahí queriendo meterme, pero la policía a uno no le deja, pues, ¿no? A uno le empujan y le botan, ¿cómo así que uno quiere pasar la fila de los policías? Pero en esta ocasión no, me empujó alguien, la policía se abrió y, como decir, me comieron, ¿no? Entonces, detrás de esta primera fila de la policía había otras filas, me empujaron más atrás y yo quise hacer fuerza para volver con mis compañeros y ahí fue cuando empezó el forcejeo y ahí fue cuando me dieron una golpiza terrible, una golpiza que en mi vida había recibido, ¿no? Me revolcaron, yo quería levantarme para volver, me volvieron a tumbar, a patearme, a revolcarme. Después de golpearme tanto, vino un coronel de la policía y le ordenó a 2 subalternos de él que me cojan de los brazos y me lleven. Entonces me llevaron, luego tomaron la García Moreno hacia la presidencia de la República. Al pie de la presidencia de la República, este coronel ordenó a los 2 policías que esperen allí. Él iba a volver enseguida de la presidencia. Entonces, cuando él se fue, yo le pedí a los policías que me suelten el brazo, por lo menos para aflojarme un poquito. Yo estaba ahí como un pájaro entre la vida y la muerte. En ese momento no pensó en qué le podría pasar, si le podrían desaparecer o qué pasó por ese momento dentro de la cabeza de Salvador Claro, Quispe. claro. En esos días habían asesinado a Fausto Valdivieso. Un tiempo antes asomó muerto el general Gabel. Y así varios. Entonces uno se pregunta, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿A dónde me llevan? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué no me quieren decir a dónde me llevan? Porque yo les preguntaba a dónde me llevan y no me querían decir a dónde me llevan. Cuando el coronel se va a la presidencia y yo les pido a los policías, suéltenme, me soltaron. Entonces pude tantear mi bolsillo de mi pantalón y gracias a Dios mi celular no se había caído. Había estado ahí, en el bolsillo. Entonces ahí, temblando, logré sacar el celular y lo único que se me ocurrió es hacerme una selfie y publicar por el Facebook
diciendo esto, porque yo ya vi el nombre de este coronel, que ahora no me acuerdo exacto, creo que era Hatib o algo así, ya voy a ver, por ahí tengo mis anotaciones. Entonces, logré sacar el celular, logré hacer una selfie y puse, estoy en las manos del coronel tal, al pie de la presidencia, y mandé. Al momento regresó el coronel y ordenó continuar. Entonces, yo lo único que le dije, coronel, usted me puede llevar a donde quiera, solo quiero que vea esto. Acabo de publicar y la gente sabe que este rato estoy en sus manos. Cualquier cosa que a mí me pase, todo el mundo sabe que usted es el responsable. A partir de eso, el coronel cambió de criterio, ordenó a la policía que se retire, que me dejaran. Él me cogió del brazo y me regresó por el mismo camino por donde me habían llevado y me devolvió ante la gente. Entonces yo siempre digo, ¿no? Esa selfie me salvó. Después me di cuenta que estaba yo toda una desgracia ahí, lleno de hollín. Claro, el problema es que más temprano, ese mismo día, y en esos días, porque esa lucha no era de un solo día, era de varios días, antes de la golpiza que me dieron, ahí mismo habían quemado llantas la gente. Entonces, claro, después me golpearon, yo no me di cuenta que ahí había estado lleno de hollín y todo eso, y ahí me revolqué, me revolcaron, me patearon. Entonces ahí es cuando rompieron mi camisa, y las fotos se puede ver claramente lo que me pasó. Entonces eso es lo que ocurrió, ya se fue la selfie y después me doy cuenta cómo estuve, ¿no? He hecho una desgracia ahí, pero esa selfie me salvó, porque yo no sé qué hubiese pasado conmigo si yo no hubiese tenido el celular al bolsillo, si se hubiera caído el celular, no hubiera podido hacer ninguna selfie. ¿Qué iban a hacer conmigo? ¿Usted qué cree que hubiera sido de Salvador Quispe si en ese momento en el que lo revolcaron hubiera perdido el celular? Yo no sé, porque en esos días, ya les digo, ¿no? Asomó muerto Fausto Valdivieso, el general Gabela, habían otros, muchos otros ¿Usted cree muertos. que hubiera sido uno de los desaparecidos? ¿Quién sabe? ¿Por qué no me querían decir a dónde me llevaban? ¿Sí? ¿Por qué me patearon tanto? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Y después, ¿por qué me ordenan llevar a la presidencia y querían meterme a la presidencia? No sé, no creo que me estaban llevando a hablar con el presidente de la República. Capaz que me estaban llevando a meterme en algún carro desde la presidencia y después a dónde me llevaban. Yo no, a mí se me ocurría lo peor, que me van a desaparecer. ¿Qué va a pasar? Entonces, sí tenía yo una gran preocupación, ¿no? Mi familia, mis hijos, porque eso estaba pasando ya con los otros. Entonces, ¿qué de novedad iba a ser un desaparecido más? Esa era mi preocupación. Por eso es que yo tuve que hacer esa selfie. Gracias a Dios el celular había estado en el bolsillo. Entonces logré hacerme la selfie y eso cambió totalmente y me volvieron. A partir de eso ya se hizo público. Ya luego me llevaron al hospital, ahí me dieron el tratamiento correspondiente. Y bueno, estoy aquí todavía, gracias a Dios. Salvador Quispe, usted ha sido un referente dentro de las marchas sociales en el Ecuador. Como anteriormente usted mencionó, como presidente de Ecuarunari, impulsó la marcha contra Maguad. ¿Cómo fue ese proceso en el que usted fue una de las bases fundamentales para iniciar y poder tumbar a Maguad? Yo fui presidente de Ecuarunari en esos días. Nuestro extinto compañero, que en paz descanse, Antonio Vargas, fue el presidente de la CONAIE. Amaneció el año 1999, marzo del 99. Y de repente fue la novedad que los bancos cerraron las puertas y que no hay cómo ir a retirar la platita del banco. A eso se le llama el feriado bancario, ¿no? Entonces era una preocupación enorme. Todo el Ecuador, todos los ecuatorianos fregados sin poder ir a retirar sus centavitos del banco. Entonces se vino una primera movilización en el 99, coordinando con los taxistas, me acuerdo, se llamaba las Piedras Amarillas, ¿no? Porque los taxistas pusieron sus taxis en las calles, Quito, Ambato, todo lado. Y eso conllevó a un diálogo ya con Maguad. Maguad se comprometió a arreglar los problemas, pero luego no cumplió. Así pasamos todo el 99. En vez de ir solucionando estos problemas, se iba agravando. Así que en diciembre del 99
tuvimos que organizar lo que en esa época se llamó el Parlamento de los Pueblos del Ecuador, un espacio para poder incluir a todos los otros sectores sociales que también luchaban por este problema, para poder coordinar y hacer más fuerza. Amaneció el año 2000, retomamos la movilización, las cosas cada vez se iban agravando más. Si no recuerdo mal, 7 o 9 de enero, Magua dictó el decreto poniendo el dólar como la moneda de circulación nacional, lo que se llamó la dolarización. Eso molestó más porque no fue pues como dice Maguad, el dólar estabilizó la economía y que los que estaban en contra del dólar dice que estaban equivocados, que él había sido el que acertó poniendo el dólar. El dólar como moneda puede estar dando ese resultado, no lo niego. Pero lo que no dice Maguad y lo que no dicen los defensores de eso es que para llegar a la dolarización, lo que hizo Maguad fue hacerse de la vista gorda de cómo los banqueros se llevaron la plata de los depositantes. ¿Cuánto fue esa plata? A través de los créditos vinculados, el banquero cogía la plata del depositante y esa plata invertía en sus empresas. A eso se le llamó los créditos vinculados. Ahí está la plata de la gente. Y Maguad se hizo el pendejo y nunca le puso que devuelvan esa plata a los banqueros. Y los banqueros después decían, no hay plata, nos quedamos sin liquidez. Señor presidente, sálvenos. ¿Y qué hizo Maguad? Maguad cogió, no me acuerdo las cifras, no voy a dar cifras porque además en esa época eran sucres. Miles de millones de sucres les regaló para los banqueros, para que supuestamente los banqueros vuelvan a tener liquidez y puedan seguir operando los bancos. Entonces los banqueros se embolsillaron doble plata. Primero la plata de los depositantes y segundo la plata que le dio el Estado con el cuento de que vayan a tener liquidez. Todo eso pasó y eso hizo que el Ecuador sufra una crisis inflacionaria terrible. Y para frenar eso, entonces claro, viene la dolarización. Ahora quieren hacerse los expertos en que han dado una solución a la economía. Claro que le salvaron, pero le salvaron a los banqueros, pues. Incluso le pusieron el dólar que valía 25,000 sucres. ¿Sí? Entonces devaluaron terriblemente los bienes. La gente que había comprado con tantos millones de sucres algún lote de terreno, por decir algo. Cuando de repente, en dólares, ¿cuánto valía eso? ¿No? Se encareció la vida. Fíjese que, para tener una idea, en esa época, servirse un almuerzo en un restaurante costaba 5,000 sucres. Más o menos, 5,000 sucres, un almuerzo. Y de repente le convirtieron al dólar en 25,000 sucres. Y a partir de eso, cuando nos íbamos a comer en el restaurante, el almuerzo ya, hasta hoy día, ¿cuánto cuesta un almuerzo? Entre $2.50 a $3. El más baratito, 2.50, ¿no es cierto? 2.50 multiplicado por 25,000 sucres cada dólar. Estamos hablando de alrededor de unos 60,000 sucres. Lo que el almuerzo valía en las vísperas de la dolarización, 5,000 sucres, pasó a valer como 60,000 sucres. Claro, ya no en sucres, ahora en dólares, 2.50 o $3, que sería 75,000 sucres. Y dicen que ha sido la solución. Le dieron una solución para los banqueros. El pueblo se quedó jodido hasta el día de hoy, ¿no? La dolarización no es que una justificación que decía Maguad, con la dolarización van a bajar las tasas de interés al nivel de un país dolarizado. ¿Cuánto es eso? 5, 6, 7%. Pero hasta el día de hoy las tasas de interés, el mínimo 17%, incluso en la banca pública. Entonces no es cierto. Y eso ha hecho frenar el crecimiento productivo de los chiquitos, de los medianos, de los grandes, de todos. Los únicos beneficiarios sí los que controlaban el poder económico, beneficiarios de la dolarización. Pero el pueblo, hasta ahora estamos jodidos. Como tal, usted ha tenido una gran trayectoria dentro del sector público, pasando desde cargos como presidente de la Ecuarunari,
2 veces diputado nacional, diputado provincial y como prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe. Me gustaría preguntarle cuál fue el mejor proyecto o cuáles fueron las mejores obras de, como usted mencionaba, su lema era La Minga Continúa. Más me gustó el trabajo de prefecto porque podíamos hacer desde la prefectura cosas más concretas, ¿no? Yacuambi soñaba con que se llegue su carretera de Yacuambi a Saraguro y habían pasado décadas de esos ofrecimientos. No, pues llegamos a la prefectura y a trabajar, se ha dicho. Gracias a los compañeros trabajadores que me acompañaron, hicimos la gran minga con las comunidades, los trabajadores, la institución, todos, empleados, todos. Como dicen los muchachos en la cancha, le hicimos un toque. Hicimos la carretera Yacuambi-Saraguro. Y así como esa carretera, un montón de carreteras. Al Alto Nangariza, que yo desde niño rogaba que ojalá alguien algún día haga la carretera. Y nadie lo hizo. Llegamos, gracias a Dios, a la prefectura. Hicimos no solamente hasta Nuevo Paraíso. Pasamos de ahí a otras comunidades más arriba. Ahí está la carretera dando el servicio a aquellas comunidades, salvando vidas. Porque hasta antes de eso había que irnos en canoas a motor. Ya puedes imaginarte, Arturo, en unos ríos crecidos. Terrible pasar Chamico, pasar Juan. Yo me acuerdo clarito, pues cómo esa canoa parecía papel. Y ahí nosotros agarraditos de la canoa a saber si salíamos vivos o qué. Entonces, haber hecho esa carretera, salvamos vidas, porque siempre era la novedad. Se viró la canoa y tal persona no asomó nunca más. La encontramos después de 15 días, por abajo, muerto, ahogado. Esa era la novedad, siempre. Cuando logramos hacer estas carreteras y ahora ver cómo la gente se sienta en la Yanzasa, se sienta en el bus de la Zamora, se pegan su buen sueño y llegan a sus comunidades y no tienen que estar subiendo en estas carreteras, uno se siente contento, ¿no? Se siente realizado. Los temas productivos, a mí me ha alegrado mucho, ¿no? Ver cómo se mejoró la calidad genética, por ejemplo, de los bovinos. Lanzamos un programa fuerte gracias a los compañeros que trabajan en la empresa que nosotros mismos creamos, AgroSachín. Creamos y pusimos los técnicos, cada cantón tenía un técnico que se dedique a los asuntos de la agricultura, a los asuntos de la ganadería. No podíamos seguir teniendo tantas cabezas de ganado y para poder mantener el ganado había que tumbar el resto del bosque de la finca para poder hacer el potrero. Estábamos terminando con los bosques. Esa era una irresponsabilidad terrible, no solamente del ganadero, sino también de las instituciones del Estado. Había que mandar no solamente el discurso, sino en la práctica. Vamos a tener mejor calidad de ganado para tener más plata, pero al mismo tiempo a talar menos bosques para no terminar con los bosques, pero a tener mejor calidad de pasto y mejor calidad de ganado y mejores ingresos. Entonces, eso es lo que hicimos. Lanzamos un programa de mejoramiento genético vía inseminación artificial y lo que antes se demoraba tener un toro en 7 años y vender en menos de $1,000, ya con estos programas logramos que una ternera de 6 meses se pueda vender en $1,000, en $1,200. ¿Quién recibía esa plata? La gente. Entonces esas cosas es lo que logramos hacer y yo contento, ¿no? Lo propio hicimos con el café, creamos las ferias, la feria, por ejemplo, de Bracamoros Coffee con los productores del café de Chinchipe, de Palanda, y esas eran escenarios donde, gracias a la cooperación internacional que me acompañaba en esos días, me ayudaban a traer los especialistas en catación. Pues venían catadores alemanes, canadienses, colombianos, a determinar la calidad del café. Y se encontraba que era un café bueno. Y estos no pagaban pues $100 como nos pagaba el mercado local. Pagaban 400, 500, 600, a veces hasta más por cada quintal. Entonces uno se siente contento ver cómo la gente, en vez de vender su cafecito en $80, en $100, podían vender en 400, en $500. Y hacían los negocios con los mismos catadores que venían de otros lados y podían vender su lote de café. Y eso ha ido creciendo, creciendo y ojalá siga creciendo. Lo propio empezamos con el cacao, ¿no?
Empezamos con la Feria del Cacao, reivindicando que esta tierra es una tierra del origen del cacao, que aquí ya de acuerdo a los expertos arqueólogos se ha determinado que aquí se sembraba cacao hace más de 5.300 años. Entonces, pues hay que reivindicar eso, hay que decirle al mundo que Ecuador y particularmente Zamora Chinchipe es la cuna del cacao, pero además hay que sembrar cacao, hay que darle cariño. Yo siempre dije, el cacao no solamente tiene que ser el cacao, el grano. Zamora Chinchipe tiene que ser la cultura del cacao. Tiene que ser literatura, tiene que ser música, tiene que ser poesía, tiene que ser producción, tiene que ser valor agregado, tiene que ser economía, tiene que ser exportaciones. En buena hora, ahora veo algunos de los que empezaron en esa época con las capacitaciones y las motivaciones que dimos, veo que se van convirtiendo en pequeños empresarios ya, dándole el valor agregado. Veo marcas y marcas como Nica y otras de chocolates y de pasta. Entonces, qué bonito, ya no solamente sembramos y ya no solamente sale la materia prima, sino que la gente también aprendió y siguen aprendiendo a darle un valor agregado a estos productos. Entonces, todas estas cosas me han motivado. Yo diría que eso, aparte también de haber reivindicado nuestra presencia como pueblo saraguro. Eso también me ha motivado mucho, tengo que decirlo. Un sano orgullo. Porque hasta antes de nuestra presencia acá como diputado, como prefecto, los saraguritos como que anduvimos medios agachados, perdone la palabra, medios ahuevados. Entonces, eso no ayudaba para salir, ¿no? Pero a partir de eso veo que, caramba, en los desfiles empezaron a asomar los niños con su sombrero blanco, levantando la frente, y empezaron a asomar los jóvenes preparándose con más fuerza. Ahora vemos jóvenes zaraguros, ya no solamente profesionales, sino haciendo presencia en las instituciones. Hoy día ya no es novedad ver un zaraguro en alguna oficina, un zaraguro en la administración de la justicia, en las fiscalías, en los juzgados. ¿Usted cree que Salvador Quispe y su lucha reivindicó al pueblo saraguro? No solo Salvador Quispe, todos lo hicimos juntos. Porque fíjese, Arturo, si no hubieran venido mis hermanos zaraguros a Quito, porque yo, antes de ser diputado, yo era dirigente de la CONAIE, en funciones. Yo feliz allá haciendo mis cosas en la CONAIE. Y de repente vinieron desde aquí un grupo de zaraguros a decirme, Salvador, queremos que seas nuestro diputado de Zamora Chinchipe. Yo no quería porque, repito, los diputados eran mal vistos, igual que ahora. Yo mismo era muy crítico contra los diputados. No quería, pero mis compañeros me dijeron, ese es el mandato de la provincia, tienes que venir. Bueno, muchas gracias, vamos. Y gracias a todos ellos hicimos un trabajo juntos, gracias a la Federación de Zaraguros, a sus presidentes, a las compañeras mujeres, a las comunidades, con los altibajos, con los problemas que hemos tenido. No es que esto ha sido una cosa bonita, una cosa facilita, no es que yo he podido hacer todo tampoco, ¿no? Hay mil cosas por hacer todavía, pero lo hicimos juntos. Por eso yo siempre hablo y seguiré hablando mientras yo esté con mis ojos abiertos. Seguiré hablando de la minga, porque para todo eso era la minga. Hicimos, por ejemplo, lo del Pachamama Raimi, que después creo que tienen vergüenza algunos, ¿no? De estas cosas. No nos damos cuenta que venimos de ahí mismo y de repente nos da vergüenza de estas cosas. El Pachamama Raimi se puso ese nombre por asuntos de marketing, ¿no? Consultando con la gente, ¿no? Con la Cámara de Turismo y todo. Pero ¿qué era el Pachamama Raimi? Era un festival para atraer el turismo, ¿no? Entonces la propuesta era, vamos a agradecer a la Madre Tierra por la vida, por los alimentos, por las frutas. Lo hacíamos justo en la época de las frutas. Entonces se mandaba, los compañeros iban a los campos y traían camionetadas llenas de naranjas, de zapotes, de yarazos y de todo, ¿no? A compartir en la ciudad con la gente, con los niños. Y mi pueblo saraguro venía con la comida para el pinche micuna, con los platos, nuestros uchumatis que le llamamos, a compartir con la gente. Y esto empezó a hacerse la novedad y empezó a venir la gente de Cuenca, de Loja. Yo siempre muy agradecido. Yo me iba a Cuenca, me recibía el prefecto de la SUAY, la gente de Cuenca nos recibían
donde hacíamos la promoción de estos festivales. Y luego venían acá. Pero todo eso servía para que empecemos. Primero se mofaban. Yo recuerdo que cuando lanzamos esta idea del Pachamama Raimi, un adversario político empezó a burlarse diciendo que dice que estoy invitando, en vez de decir la Pachamama, él decía la changamama, ¿no? Este anda con el cuento de la changamama. Así se burlaban, así querían mofarse de estas ideas, de estas propuestas. Pero la provincia respondió bien y todos participábamos de esos festivales. Todo eso ayudó para que no solamente el pueblo saraguro, también la nacionalidad shuar, ¿sí? Para quienes yo debo siempre mi reverencia. Yo soy un saraguro, nací en el mundo de los saraguros, pero yo crecí pateando pelota con los jóvenes shuar en el Alto Nangariza, ¿sí? Yo crecí tomando chicha, por eso para mí la chicha shuar es la bebida, una de las bebidas más exquisitas que yo puedo servirme, de la yuca, de la chonta. Por eso yo digo, yo soy un híbrido, ¿sí? Entre lo amazónico, lo saraguro, lo shuar, lo serrano. Soy para una papa, para un queso, para un cuy, para un melloco, para una haba. Y cuando estoy acá abajo, para una yuca, para un plátano. O sea, soy eso, ¿no? Así que lo de reivindicar a nuestro pueblo saraguro, al pueblo shuar, no fue un trabajo solo de Salvador Quispe, fue un trabajo de todos. Y eso hay que seguir haciendo para que no desmayemos y sigamos haciendo presencia con identidad, más cuando, gracias a Dios, somos una identidad milenaria. ¿Sí? Ahí Después de estamos. su paso por la prefectura, inició su camino hacia la Asamblea Nacional, siendo uno de los asambleístas electos más votados y con mayor representación del pueblo. Por política, por política le convenía a usted ser la terna para dirigir la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó? El sistema nunca va a permitir que llegara uno de a pie, un cholito, como decían, para esos espacios. Aún sabiendo que podemos aportar, saben perfectamente que podemos aportar bastante para las necesidades del país. No digo lo vamos a hacer solos, porque nunca nadie va a poder hacer en soledad las cosas que necesita una parroquia, un cantón, una provincia, menos el Ecuador. Tenemos que hacer juntos, pero el sistema bloquea. Y eso es lo que hicieron conmigo. No es la única vez. Ya en el 2006, si no recuerdo mal, había la oportunidad que yo sea vicepresidente del Congreso Nacional en ese tiempo. Y dijeron, no, porque Salvador habla mucho. Entonces, a otro compañero. Bueno, así ha de ser, ya uno tiene que respetar. Salvador, En el 2021 pasó lo mismo, ¿no? Le pusieron a otra compañera y bueno, ya sabemos lo que pasó después. Salvador, ¿usted cree que eso fue una traición política o una falta de visión estratégica del movimiento? Yo creo que más bien una falta de visión, pero también cálculos políticos y podría decirse traición por parte de algunos, camufladamente, claro, no lo dicen públicamente, pero estratégicamente manejan los hilos, cálculos políticos para que no vaya a crecer alguien como Salvador Quispe, ¿no? Nosotros, fíjese que en la Asamblea Nacional del 21 al 23 que estuvimos, por un lado, a mí me han descalificado. Yo sé de dónde viene eso. Viene de Correa y su puñado de gente que tienen una estrategia para hacer crecer a quienes a ellos les conviene y para ridiculizar y para opacar a quienes les conviene opacar. ¿Sí? Entonces ellos se lanzaron este cuento de que yo dizque era el traidor, yo dizque era el vendido, yo dizque era el lacista. Hasta ahora me dicen, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros llegamos a la asamblea y cuando Lazo mandaba las leyes que iban en contra de las necesidades del pueblo ecuatoriano, nosotros lanzamos la moción y logramos archivar y archivamos 4 proyectos de ley mandadas por Lazo. Y aún así me dicen lacista. Archivamos y defendimos los intereses del pueblo. Porque, por ejemplo, había una ley
una ley que tenía que ver con los asuntos laborales. Y uno de sus artículos decía que cuando el empleador le despide a su trabajador, el trabajador debe dejar pagando para el empleador un salario completo. ¿Cómo vamos a aprobar esas cosas? Entonces, por eso archivamos 4 proyectos de ley. En esa época tuvimos que luchar duro dentro de la Asamblea y logramos dar la amnistía a 263 compañeras y compañeros luchadores sociales, a quienes les habían sentenciado tan solo por reclamar sus derechos. Entre ellos Leonidas Issa. Entre ellos el compañero Leonidas Issa. Y en total 263. Y ahora me dicen traidor. Pero no viene esa palabra de mis compañeros, no. Mis compañeros, gracias, donde voy me reciben con respeto, con cariño, con gratitud. Esa palabra viene del sistema. A quienes no les conviene que surja alguien como Salvador Quispe y que de repente vaya a querer llegar no solo a la Asamblea Nacional, vaya a querer ir más arriba. Entonces tienen que hacer todo lo necesario para ridiculizarme, para quemarme antes de hora. En eso están hasta ahora. Eso no ha terminado, eso no ha parado. Tanto así que, por ejemplo, aquí en la provincia no me dejaron ser candidato a la Asamblea Nacional la última vez. ¿Sí? Pusieron sus peros y sus argumentos y no. Entonces, esto es así, ¿no? Esto nos intentan siempre ridiculizarnos, intentan frenar. Yo comparto esta experiencia porque, sobre todo para los jóvenes tienen que saber. Claro, al joven que está en silencio no le van a decir nada, pero las personas que reclaman, que hacen las cosas con coherencia, que hacen las cosas con rectitud, que hacen las cosas con responsabilidad, el sistema quiere quemarlo pronto. Felizmente todavía no me han hecho, pero siempre tengo el cuidado. Ojalá no caiga yo por ahí en alguna trampa que me pongan. Pero siempre tengo el cuidado, de repente me estén poniendo alguna droga en la maleta. Por suerte esas cosas todavía no me han hecho. Porque yo seguro estoy que en eso andarán. Pero sí me han tratado de ridiculizar, de sembrar narrativas que nada tienen que ver conmigo, diciéndome que soy un traidor. Jóvenes, en esto hay que tener cuidado. Hay que hablar duro, hay que hacer las cosas bien, pero también hay que tener cuidado para no permitir que nos sigan descalificando de esa manera, porque no por esas descalificaciones tenemos que frenar, hay que seguir adelante. Entonces yo digo, yo no he parado, no me doy por vencido. Yo voy a seguir luchando junto a nuestro pueblo por nuestros sueños, por nuestros anhelos, más allá de las dificultades y estas formas sucias de hacer las campañas en contra de uno. Ya les he dicho de dónde viene. Y yo estoy seguro, esto ni siquiera viene de los capos del correísmo. Esto viene de más atrás. Esto viene, por ejemplo, de las empresas mineras multinacionales. Son ellos los que no les gusta nuestra posición de defender las montañas, el agua. Pero claro, las empresas no tienen la cara de venir a decirnos. Entonces le utilizan a Correa y a su grupo para que ellos nos digan que somos los traidores, que somos los que estamos en contra de la revolución y no sé qué cosa. ¿Cuál revolución? ¿Revolución llaman haber penalizado la lucha social? ¿Revolución llaman haber entregado las montañas a las empresas extranjeras? ¿Revolución llaman faltar el respeto a los derechos de los trabajadores? Etcétera, etcétera. Así que hay que seguir en esto. Salvador, para cerrar con broche de oro, me gustaría que nos deje un mensaje más concreto hacia los jóvenes. ¿Por qué deberían seguir creyendo en la política como herramienta de cambio? ¿Y qué papel juegan ellos en la minga del futuro? La juventud debe estar ojo al piojo. La juventud debe actuar. Claro, yo no le puedo pedir a los jóvenes que de la noche a la mañana piensen ya en los escalones de bien arriba. Hay que seguir simplemente la lógica de la vida, ¿no? Vamos creciendo, 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 creciendo. Llegará el momento en que los jóvenes tienen que asumir las mayores responsabilidades. Pero hasta que eso llegue, queridos jóvenes, primero, participen.
entren. Si uno tiene que entrar de ayudante, pues tiene que ser. Yo ya les he contado ahora mismo en resumen. A mí me ha tocado ser ayudante del ayudante muchas veces y ahora mismo. Pero de repente eso le da la experiencia para que más luego se siente en los espacios de mayor responsabilidad. La primera cosa. La segunda cosa, hay que participar en política, jóvenes. No podemos caer en ese discurso que dicen, la política es corrupción, la política es sucia, los jóvenes no deben involucrarse en los asuntos de la corrupción, las mujeres no tienen que involucrarse en los asuntos de la política porque eso es corrupción, los indígenas no deben involucrarse en los asuntos de la política porque eso es corrupción. A veces es estrategia del sistema, pues no. Debemos participar, queridos jóvenes, no nos podemos quedar escuchando esos discursos de que la política es de los corruptos. Es que esa es la estrategia para que los jóvenes no entren a la cancha política. Los jóvenes y las mujeres y todos debemos hacer lo contrario. Entrar a la cancha política, disputar los espacios y no permitir que ellos solos, los que han controlado el quehacer político, históricamente sigan solitos haciendo los goles. ¿Y nosotros qué? Siendo víctimas de sus políticas que van en contra de nosotros en beneficio solo de ellos. Y tercero, hay que juntarnos. Este es un país diverso. Esto es un país de todos. No podemos pensar hacer los cambios solo los unos. No, hay que juntarnos. La gente del campo, los indígenas, las mujeres, los jóvenes. Pero también saludos al sector empresarial, al sector productivo, a las universidades. Hay que juntarnos todos. El problema no es tan sencillo. Hoy vivimos un problema, por ejemplo, de la inseguridad, la delincuencia. ¿Pero de dónde viene eso? ¿De falta de policías? No, señores. ¿De falta de militares? ¿De falta de leyes? ¿De falta de justicia? ¿De falta de jueces? No. Ese es un problema que viene del hambre, de la miseria, del desempleo. Hay que bajar las tasas de interés, por ejemplo, para que la gente, los emprendedores, los jóvenes puedan crecer sus emprendimientos. Hay que resolver esos problemas, pero eso no es fácil. Tenemos que hacerlo juntos. Por eso la invitación es a unirnos. Forjemos, construyamos la unidad en la diversidad. Campos y ciudades, juntos vamos a salir adelante. Ese es el mensaje que les comparto, queridos jóvenes, para todos. Gracias, mi estimado Salvador, por su disponibilidad. Nos queda claro que su historia no se ha escrito en oficinas, sino en el polvo del camino y la voz de su gente. Usted nos ha demostrado que la verdadera grandeza no está en el cargo que se ocupa, sino en la huella que se deja al caminar. Gracias por acompañarnos en Estado de Opinión. Siempre es un gusto compartir. Muchas gracias.